pie del tiempo con Socorro Díaz. Querida Socorro Díaz, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Adriana, encantada de estar contigo en Enfoque y al pie del tiempo. Adelante. Pues esta semana, como siempre ocurre en la realidad, hay noticias positivas, negativas y previsibles. Esto es como la tamaliza, hay de chile, de dulce y de manteca. Pero me centraré en comentar un tema que tiene que ver con el apoyo a los niños que merece respaldo y aliento, aunque también me referiré de manera rápida a dos temas. Después de la desagradable impresión que me causó ver en semanas pasadas aparecer en la mañanera de Palacio Nacional, principal escenario de la propaganda gubernamental, a más de 20 aspirantes a dirigir el Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el lunes por la noche nos enteramos de lo previsible. La noticia de que la elección interna la ganó Ricardo Aldana, antiguo tesorero de la agrupación e integrante del grupo que ha tenido el control del sindicato a lo largo de décadas. Sí, y cómplice de Romero de Champs. Bueno, fue su tesorero. Pues nada más. Ganó con 63,700 votos, 10 veces más que sus más cercanos competidores. Lo desagradable para mí radica la presencia de aspirantes en la mañanera, porque a mi gusto, a mi percepción, es una clara transgresión de los principios de libertad y autonomía sindical, que han sido fundamentales para construir organizaciones que defiendan los derechos de quienes viven de su trabajo. Uh-huh. En una época en que los sindicatos han sido casi destruidos por el llamado capitalismo global, y sus condiciones son de debilidad, resulta indispensable recrearlos y fortalecerlos, porque son básicos para ir disminuyendo la tremenda desigualdad en el reparto de la riqueza, a nivel mundial y a nivel nacional. Sí, sí, sí. Eso es por lo menos el de llevar a los dirigentes a hacer sus llamados propagandísticos a un espacio del Estado, es por lo menos un mensaje errático. Porque además y en este caso el Estado es juez a través del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral dependiente de la Secretaría del Trabajo, que organizó la elección y está obligada a calificarlo, emitiendo una toma de nota, y también es parte, porque Pemex, el patrón, es una empresa productiva del Estado. Cierto. No lo hicieron ni en un espacio propio los aspirantes a dirigentes, ni cabalmente neutral, como podría haber sido otro espacio, ¿no? Yo me pregunté, Socorro, porque también aquí lo comenté, ¿por qué tenemos que ver esa pasarela de aspirantes a ese sindicato en la mañanera? O sea, así irá a ser. ¿Por qué no lo hace entonces con el sindicato de todos los sindicatos? ¿Por qué no hacen pasarela en la mañanera? ¿Por qué solo Pemex? Sí, porque además, fíjate, en este caso, digamos, con cualquier otro sindicato, el sindicato de una empresa privada grande, Telmex, bueno, estoy hablando así, grandes, no lo hacen, pero ¿cómo nos parecería ver en la empresa, dentro de la empresa, a los dirigentes sindicales, ¿no? Uh-huh. Mandando sus mensajes o a los aspirantes a dirigentes sindicales. No se vio nada bien. No se vio bien. Es un problema de imagen y de realidad, aunque en mayo del año 2019 haya habido cambios a la ley del trabajo y a otras leyes vinculadas con el tema laboral, como unos 1,000 cambios, yo creo, en una iniciativa de ley. Sí. Bueno, pero finalmente Ricardo Aldana y el grupo que lo rodea ganaron. Y sus opositores, aparte de quejarse y de inconformarse, deben aprender que la próxima vez, en lugar de dispersar los votos entre más de 20 aspirantes, tienen que concentrarse en uno o dos opositores para que sean realmente competitivos. Bueno, paso a otro, ese desagradable tema de intromisión gubernamental con es eso, intromisión gubernamental con resultados que ya sabíamos. Previsibles, ¿para qué tanto previsibles,
¿Para ¿no? qué tantos brinco estando el suelo tan parejo? Pues ya sabíamos que iba a ser Aldana. Pues sí, ¿verdad? Puro show. Bueno. Son muchos años de control, ¿no? Y muchos años de división en la oposición. Bueno, además. En otro campo, es una buena noticia, a mi juicio, la decisión del gobierno de dar por cancelado el permiso para operar en Nuevo León a la empresa generadora de energía propiedad de Iberdrola, llamada Dulce Sueños. Venció el permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía y entró a operar en su lugar la Comisión Federal de Electricidad. No hubo apagones ni fallas en el suministro de energía, espero que así siga, como temían los empresarios regiomontanos, y la empresa Iberdrola, por su parte, no emitió queja o declaración alguna, no sé si haga algo al respecto. Pero las empresas privadas que invierten en áreas estratégicas como es la energética están viviendo un mal momento de imagen y aceptación. Y para mostrarlo, nada más cito un ejemplo. Después del desastre ocasionado en las costas de Perú por la irresponsabilidad y la codicia de Repsol, pues están en muy mala imagen. A pesar de que allá los directivos de Repsol sabían de los efectos riesgosos del tsunami ocasionado por la erupción de un volcán en el Pacífico Sur, allá por Tonga, creo que se llama la isla. En Perú continuaron con las maniobras de carga y descarga de buques petroleros y causaron un derrame no de decenas de litros como dijeron en un principio, sino de más de 1.600.000 litros de petróleo. Tanto que la mancha de petróleo se adentra a muchos kilómetros en el mar, las playas están cubiertas de aceite negro y se han matado toneladas de peces y plantas marinos. Qué escándalo y qué preocupación nos deben dar quienes piensan que el planeta que habitamos vale menos que los índices de cotización en bolsa, donde se multiplica el capitalismo de especuladores y abusivos. Dicho lo bueno y lo malo, voy a referirme a una buena decisión que merece no solo ser apoyada, sino imitada. Lo digo a sabiendas de las grandes fallas del gobierno federal en materia de gasto social, sobre todo en salud y educación. Lo digo sabiendo que corremos el riesgo previsible de que la economía mexicana viva al mismo tiempo un estancamiento con inflación, que es el peor de los escenarios posibles, porque no hay crecimiento ni empleo y además los precios suben y la carestía afecta, como siempre, a los más pobres, hace más pobres a los pobres. A sabiendas de lo anterior, me parece una buena política de asistencia social el programa Mi Beca de Bienestar para Niñas y Niños, aplicado en la Ciudad de México y que beneficia a 1.200.000 alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria, con apoyos entre 400 y 500 pesos. Ese apoyo ha evitado, según la UNICEF, que es la Organización de Naciones Unidas para la Infancia, que esos niños y sus familias entren a un nivel todavía más hondo de pobreza, en pobreza extrema, pese a la emergencia sanitaria que vivimos por la pandemia. Según la evaluación de UNICEF, el apoyo modesto antes citado llega a las familias más vulnerables, ya que al menos la mitad de los beneficiados son familias que tienen ingresos inferiores a 5,000 pesos mensuales. Sí. El dinero se utilizó principalmente para comprar comida, dijeron algunos de los beneficiados en una encuesta amplia, y solventar gastos relacionados con el aprendizaje de los menores, comprarles lápices, cuadernos, borradores y sobre todo pagar el acceso a Internet de estos niños. Es sabido que ese tipo de apoyos no disminuye la pobreza, no hace crecer la economía, no evita la inflación y la carestía, pero ese tipo de apoyos debe verse como una solución eficaz para el hambre y las carencias en este tiempo de graves emergencias. Son apoyos de emergencia.
no es la solución estructural, No. global y mucho menos perfecta, Ujú. pero alivia las necesidades más apremiantes de los niños y sus familias y los salva de la deserción escolar. Es que esa gente vive en emergencia. Pues sí vive en emergencia permanente, pero la pandemia se la agudizó y entonces son millones de niños los que han dejado de ir a la escuela para dedicarse a la mendicidad, a la vagancia. Sí, porque ya ni siquiera al campo, como antes. No, pues son de zonas marginadas de las grandes ciudades, Sí, sí, ¿no? sí. Como los estamos viendo dedicados a la mendicidad y a la vagancia, deambulando a tantos por las calles con las caritas llenas de manchas blancas por la desnutrición y el hambre. Adriana, todavía no se mide el daño que la pandemia está causando a esta generación de niños y jóvenes. Si los diputados locales panistas en verdad tienen una alianza con los capitalinos, deberían apoyar la iniciativa del gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum, a fin de que las becas para estudiantes de nivel básico en escuelas públicas y el establecimiento de recursos para mejorar los planteles educativos se conviertan en derechos establecidos en la Constitución local. Y en la medida en que el cobro de impuestos locales y el monto presupuestal se los permita, los gobiernos de otras entidades federativas, los gobiernos estatales, deberían hacer algo igual o parecido. No son soluciones amplias y de mediano plazo y perfectas, pero en lo inmediato sí ayudan a mucha gente a sobrevivir en medio de una crisis sanitaria, económica, política y social que por desgracia durará más de lo que todos deseamos. Sí. Yo también quiero que se acabe Pues la crisis, claro. Yo también quiero que se acabe la pandemia, pero no podemos ignorar la emergencia que están viviendo millones y millones de mexicanos. Exacto. Y que además el número de personas pobres pues aumentó, como 4 millones. Pues sí, y entraron a pobreza extrema. Y se perdió más clase baja y se pierden muchas expectativas de vida que cambian la vida de millones de personas y de generaciones, ¿no? Por supuesto, es que las clases medias en México han sufrido pues una despoblación, por decirlo de alguna manera, han bajado enormemente. La gente que era clase media popular, como la conocíamos, se volvió pobre. Así es. Y algunos pobres extremos, más por el desempleo y por la falta de oportunidades. Y ese impacto sobre los niños en preescolar, en primaria, en secundaria y sobre los jóvenes es terrible, Adriana. Tenemos que empezar a pensar mucho en apoyar a esta generación golpeada. Pues ya deberían estarlo haciendo las autoridades correspondientes. Así es. Pero no lo hacen. A nivel más amplio. Sí, en la claro. Ciudad de México se hizo, pero yo creo que se tiene que a nivel nacional. Así es, como nivel nacional. Así es. Pues querida Socorro Díaz, al pie del tiempo, muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Gracias, Adriana, encantada de oírte. Igualmente, gracias, un abrazo. Gracias.